a mostrar simplemente por partes. Voy a generar la matriz A. ¿Recuerdan la matriz A que habíamos estudiado el lunes? Es una matriz sencilla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y generábamos un vector B. Y esto lo hacíamos como 1, 1, 1. Esta es una matriz pequeña justamente para que nosotros podamos hacer nuestras pruebas iniciales. Sí. Y después ahí voy a definir, particularmente para este caso, voy a poner que mi solución inicial voy a llamarle x0, y para otro caso voy a poner que sea 0, 0, 0. Entonces voy a empezar que mi aproximación le voy a llamar x, y va a empezar justamente con el vector 0. Después, en este caso, voy a tener que ajustarlo. Voy a llamarle b nomás, para todos los lugares donde tenga b, voy a cambiar. Entonces, y aquí este sería mi residencia inicial, voy a hacer x sub 0. Y después, aquí hago justamente el implícito. Se escribió una adición, ¿no? Lo que estoy tomando es esto es lo que yo estoy considerando acá, justamente. Que mi matriz A voy a componer de esta manera. Sí. Y esto está en forma particular en la sección 4.1 del Jacobi. Entonces, ahí mi matriz A, desde mi matriz A voy a construir una matriz diagonal. Entonces uso este comando diag A. ¿Sí? Diag A lo que hace es lleva todo, o sea, los elementos en la diagonal lleva a un vector columna. Si yo le vuelvo a escribir diag, entonces ahora me lleva a una matriz. Ejemplo. Si yo tomo esto aquí, esta es mi matriz A, y si hago diag A, me crea ese vector columna. Pero que yo necesito en forma de matriz, que es justamente en forma de una matriz, la que como muestra el SAT. Entonces, para ello lo que voy a hacer es diag A. Entonces ahí ya me transformó en una matriz diagonal. Después la L, aquí me tengo que tener cuidado. Voy a tratar de hacer en función al SAT. Mi L era menos E. Entonces, aquí como yo le estoy escribiendo, entonces le voy a poner acá E, que no lo tengo que ajustar. Y acá voy a colocarle el negativo. Entonces, vamos a ver si me hace eso. Si yo copio esto aquí y matriz está
Entonces, ¿qué es lo que me hace? Dada mi matriz A, me quita los elementos que están por debajo de la diagonal principal, pero con números, o sea, con los valores negativos, ¿sí? Para mantener la estructura del salto. ¿Sí? Esto que está particularmente está funciona otro libro. Entonces, el otro, ya mi F, para mantener la estructura del salto, va a ser el mismo. Entonces, si yo hago esto, debería traer los elementos que están por encima de la diagonal principal y con forma negativa. Entonces, si yo hago esa expresión de menos E menos F, ¿qué tendría que dar como resultado? Mi matriz A. La D todavía no definí, D había definido como. Y A. Entonces ahora vuelvo a hacer esto y ahí me trae la matriz A que estoy trabajando. Entonces toda esta es la parte del splitting y ahora lo que voy a llamarle tengo que hacer esta parte y yo particularmente no sé, voy a llamarle a esto por mi conveniencia nomás H y a esto le voy a llamar G. Entonces, mi H, ¿qué sería? Sería esta cosa. Voy a poner acá H. Y para este caso, tiene que ser esta expresión, pero con signo positivo. Entonces, acá te voy a cambiar inversa de D por la suma de E más F. ¿Se entiende? Entonces sería justamente esta H. Y mi G, si yo prácticamente acá lo voy a llamar G, entonces esa directamente es inversa de D. Ahora, acá dice el vector inicial, lo que voy a hacer es voy a empezar aquí. Entonces mi vector inicial va a empezar justamente con un vector de 0. Y después ahí lo puedo definir en forma particular, puedo definir en términos de que va a parar cuando llegue a una cantidad de iteraciones, entonces que yo debería definir, o que va a parar cuando la norma residual sea menor a un valor que yo esté estableciendo. Para este caso voy a ver esta primera forma, que va a ser dentro de un ciclo for. No es lo más eficiente porque si entra dentro de ese ciclo for, sí o sí tiene que hacer las cantidades de operaciones que le estoy estableciendo. Entonces, ahí no sé si definí itermax, no definí. Entonces, voy a colocar acá itermax, máxima iteraciones o pasos, y voy a definir 10, por ejemplo. Después voy a ajustar. Es una matriz pequeña, o sea, si quedan más de 10 iteraciones, ya posiblemente el método no es eficiente, porque es una matriz 3x3. Entonces ahí va a ser, y esta es mi fórmula de recurrencia. Entonces va a ser X, y ahí ¿qué hago? Ahí va a ser justamente H por mi aproximación. Entonces acá va a ser H por la aproximación más G por P. Después voy a medir el residuo. ¿Cómo mido el residuo? Haciendo B menos A por X. ¿Sí? Y después voy a medir ese residuo en este vector que llamé res. Voy a cambiar el nombre. Norma, guión bajo, residual. ¿Sí? Entonces ahí lo que va haciendo es, me va a ir cargando en cada paso la norma de este residuo. Si yo no especifico nada con respecto a la norma, siempre me va a tomar la norma euclidiana.
Yo puedo cambiar, por ejemplo, puedo tomar la norma 1, la norma infinito, la norma que yo defino. Para nuestro caso, para nuestro primer caso vamos a tomar la norma euclidiana, que es la que más conocemos. Después, y acá voy a colocar si, entonces acá tengo que cambiarle mi nombre, si res, si norm residual es menor a 1 por 10 a la menos 9, entonces ahí voy a salir. Para poder salir voy a usar justamente esta función break. ¿Sí? Entonces, ese break lo que va a hacer me va a sacar del for. Si yo no le coloco ese for, sí o sí va a ir, por más que ya llegó a la solución, me va a seguir continuando hasta que yo llegue a la solución. Bueno, entonces, como fui cambiando aquí, no sé si algo dejé de cambiar, vamos a probar. Me voy a guardar esto. Save as. Voy a poner acá hoy es 0805. Felicidades por los químicos que tienen la liga. ¿Sí? Felicidades, Marcos. Marcos es el Kimmich. Chemistry. Y lo que de alguna manera trabaja con química también, porque podría ser matemático que trabaja con problemas de química o físico que trabaja con problemas de química. Bueno, entonces ahí le grabé este Jacobi 08054 y eso voy a cargar en el drive para que ustedes puedan tomar esto como punto de partida para otros casos. Si yo le doy run aquí, ahí llegó al 10 y voy a ver qué pasa con la norma residual. O sea, ella ya terminó. Nunca no se ve bien tu workspace. ¿Cómo? No se ve bien tu workspace. Está ajustado. Sí, y ahí no sé cómo puedo visualizar mejor. Ah, no, pero por la... No por la pizarra. Ah, ya. Esto- Si alguien sabe cómo, yo sé cómo cambiar el tamaño de esto, pero esto no sé cómo cambiar. No, pero... Vale, te damos de chico también. sí, pero... ¿No puede ser el famoso control y la rueda? No funciona. Yo no veo mal, falta una vez dando por La lente. Puede ser. No, Se puede buscar. pero no vi ya lo cambié. No era eso, era No, ya sé, pero quiero poner. No. No, capaz el Focus ya esté viejito. O sea, mira, ahí no se ve, pero si vos le haces esto, y ahí le traes más y se ve más o menos. Sí. Pero, No se ve. ahí, por ejemplo, le ahí. No, pero el chico lo hace parte el workspace... ¿Qué estabas cargando en el workspace, profe? Estabas hablando de eso. ¿Cómo se comporta? Ah, pero no Es sé. demasiado pequeño. Y al comienzo tiene valores grandes y después valores pequeñitos con exponentes negativos. Sí, sigue siendo grande. Ah. La traducción. Acá es un 9,81 y acá va a 1,3 E más 0,4. Ah, no, enorme es. Entonces, ahí el método está divergiendo. Voy a cambiar un poco la matriz. O sea, ¿por qué piensan que está divergiendo? Y pone un poco tu script. En el script está la... la dominante. No es diagonalmente dominante. Justamente con respecto aquí. Entonces, en la primera fila veo que este valor es Es más menor. pequeño. que- Cierto, esa era la causa. Vamos a cambiar. Voy a probar un poco. Voy a cambiar como una matriz A y voy a exagerar acá. Vamos a decir. Voy a poner acá un 11. Y vos podés poner cualquier matriz. Ahora, en este caso, como es prueba, sí. Pero después las matrices van a venir. De un método, ¿verdad? No, posiblemente en la siguiente etapa el profesor Quinto va a desarrollar los problemas de ecuaciones diferenciales parciales. Cuando se trabaja de forma numérica, entonces ahí vas a tener una matriz. Y esa es Y la la que... idea es justamente usar este método para la resolución de los sistemas lineales de esa matriz.
O sea, ese problema. Entonces con él vamos a obtener esta matriz y estos métodos vamos... Ir usando. Ah, claro, porque Espera que no entendí mal entonces. la EDP se resuelve con matrices números. Con matrices. Entonces, sí. ¿Cómo le va, doctor? Estoy diciendo... Podemos mostrar más. Yo cambié el número de matriz, voy a colocar acá un 15, acá un 19, 11, 15 y 19. Vamos a ver si esto lo veo. Si yo hago la norma residual, bueno, una manera que yo puedo hacer es marco esto y me voy a plot y hago un ploteo. Acá está base, me está generando. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Allá está, profe. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué cambié ahí con la matriz? Le cambié los coeficientes justamente de los elementos de la diagonal principal. Le hice justamente más grandes los que están en la diagonal principal. Porque aquí particularmente yo estoy jugando con las matrices, en el sentido de que todavía no tengo mi problema que me da la matriz. ¿Sí? Entonces ahí sí yo veo que a medida que se van realizando los pasos, ¿qué pasa con la norma residual? Empieza a disminuir. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que yo tengo que buscar de alguna manera con un método iterativo, que la norma residual empieza a disminuir. Pero voy a ver en qué valor quedó mi norma residual. Si yo quiero ver en qué valor quedó mi norma residual, no se ve muy bien, pero siempre la solución se va valorando en X. Entonces yo coloco X mayúscula, mi solución es esta. ¿Sí? Si yo quiero saber qué tan alejado estoy de la solución, una de las maneras es por medio del residuo. Entonces voy a hacer B menos A por esa X. La X mayúscula. Ahí. Pero el residuo que me da un vector. Entonces ese vector yo no lo puedo medir, salvo que todos los coeficientes sean cero. Entonces quiere decir que ya llegué a la solución. La forma de medir un vector, entonces sería por medio de la norma. Entonces hago nor de residuo y me sale 0,22. Es menor todavía, o sea, perdón, es mayor todavía a mi tolerancia que yo estaba estableciendo. ¿Qué podría hacer? Yo dije que voy a hacer 10 iteraciones. Voy a probar, por ejemplo, voy a ponerle 100. Entonces, ¿dónde voy a cambiar acá? En intermax. Voy a hacer que haga 100 iteraciones. Entonces, ahí voy a tardar un poquito más. No tanto, voy a una muy pequeña. Y ahora voy a ver otra vez, acá me voy a cargar norma residual. Lastimosamente no se ve, pero voy a escribir acá. Acá dice 1 por 48. ¿Qué significa ese 1 por el 48? Es una matriz de fila 1 por 48 columnas. Y entonces quiere decir que en la iteración número 48 llegó a la tolerancia o a la tolerancia que yo había establecido. ¿Sí? Entonces le tomó 48 iteraciones, de lo cual es, para una matriz 3x3, eso es inadmisible, ¿verdad? Porque muy bien hubiera usado eliminación gaussiana para resolverla, no tener que hacer 48 pasos para llegar a la solución. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja de estos métodos, salvo que
particularmente sea estrictamente diagonalmente dominante. Van a ver con el profesor Cristian que muchos de los problemas tienen esas características, ¿sí? Que es diagonalmente dominante. Entonces, de alguna manera, algunos de estos métodos pueden ser suficientes. Ahora, pero si tu matriz ya es muy grande, también ya esto no va a ser tan eficiente. Entonces, yo quiero graficar otra vez. Entonces, ahí me voy a esta la iteración número 48. Y acá me dice este es 1.35 o 1.3 e menos 9 y este es 8,83 e menos 10. Entonces llegó, es menor que la tolerancia, entonces esa función break lo que hace es le sacó del foro. ¿Se entiende eso? Sí. Si yo quiero graficar, entonces lo que hago es marco todo esto aquí. Estoy marcando toda la fila. Voy a ver si no tengo. Voy a borrar más este y el anterior. Entonces ahora voy a volver a graficar de vuelta. Entonces le doy. Si yo le doy plot, entonces ahí me está haciendo en forma lineal. ¿Lineal en qué sentido? Acá está en escala Logarítmica. Logarítmica. No es logarítmica todavía. Se exponencial con la otra. No, si yo coloco justamente, para que yo pueda visualizar mejor, acá tengo que colocar en forma logarítmica. Entonces, para que yo pueda hacer en forma logarítmica, aquí particularmente, en esta parte, me dice semilog i. Entonces no tenemos muy bien acá. Semilog i. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El eje vertical va a ser logarítmico. Entonces, si yo le doy eso, entonces solamente mi eje vertical se está colocando en forma logarítmica y ahí sí puedo notar mejor, porque en el otro que estaba ocurriendo, los valores ya eran muy pequeños y casi no podía comparar. Claro. Entonces, en forma logarítmica, ahí sí yo puedo ir viendo. Entonces, si se dan cuenta, pero no se nota muy bien. Antes hacíamos en papel semi-logarítmico en Sí. el laboratorio. Bueno, eso es una locura hacer el programa. Locura. Entonces acá más o menos, acá por esto era, no sé si, creo que es 1 por 10 a la menos 9 cuando llega ahí, pero Ahí posiblemente, A la menos algo de eso. sí, Creo que ya le pillé como agrandar. ¿no? Creo que ya pillé como agrandar los números. O sea, la. Pero puedes terminar después, porque ahora estamos contra el reloj. Sí. Bueno, ¿se entiende entonces esto? Sí. ¿Cómo yo puedo comparar los métodos? Entonces, una manera en la cual yo puedo comparar los métodos es siempre ir colocando, por ejemplo, acá dice el Jacobi y tiene esta curvatura y ahí yo puedo colocar voy a cambiar la posición, el vector inicial. Acá el vector de 0 y voy a poner un poco ahora el vector de 1. ¿Sí? Y quiero graficar sobre sobre la misma gráfica. Entonces, para graficar sobre la misma gráfica, el comando aquí es call on. Entonces, todo lo que yo grafique después call on, o sea, una vez que yo coloque call on, todos los gráficos van a estar apareciendo superpuestos al primer gráfico que se estuvo haciendo. ¿Sí? Entonces, si yo ahora cambio voy a recordar, acá dice 48 iteración. ¿Qué pasa si cambio mi punto de partida? Si cambio mi punto de partida, bueno, ahí me tomó 55. Entonces, yo no estoy graficando aquí
Pero la forma, ¿eso es dónde se guardó? Se guardó acá en un comando, en una matriz que se llama norma residual. Si yo quiero graficar desde la ventana de comandos, entonces le puedo poner semi log y ese es el comando para que yo pueda graficar. Tengo que dar qué es lo que quiero graficar. Quiero graficar el vector que se llama norma residual. Y le quiero colocar un color. Entonces, para colocar un color, por ejemplo, con comillas simples, le voy a poner red, R de rojo, red, en inglés. Porque el otro estaba en azul. Entonces, si yo ahora le doy esto, siempre que yo haya hecho el hold on, entonces, ahora me está graficando la otra solución. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es particularmente que este inició con un vector x sub 0 igual a 0, 0, 0 y le llevó 48 iteraciones. Si yo cambié mi punto de partida x sub 1, entonces x sub 0 que va a ser igual a 1, 1, 1, la condición del punto de partida cambia, entonces yo voy a tener otra curva y particularmente ahora le llevó 55 iteraciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es una manera en la cual ustedes pueden comparar. Particularmente estoy haciendo solamente con el Jacobi, pero por ejemplo pueden comparar el Jacobi con el SOR o el Jacobi con el Gauss-Seidel, entonces ahí pueden hacer esas diferencias. ¿Qué parámetros solemos usar para poder comparar? ¿Cuántas iteraciones le toma al método llegar a la tolerancia que yo estoy estableciendo? ¿Sí? Pero para ser justos, por ejemplo, si quiero comparar un Jacobi con un Gauss-Seidel, entonces, si yo quiero comparar los métodos, entonces mi punto de partida tiene que ser el mismo. Por eso es que muchas veces tomamos el vector 0 como punto de partida. Ahí así vas probando varios métodos y ves el que converge más rápido. ¿Cuál convierte más rápido? Eso con respecto al número de iteraciones. Sí. Yo, por ejemplo, también puedo ver el tiempo que me lleva a tomar, encontrar solución. Entonces, ahí se utiliza un comando que es el MATLAB. Voy a mostrar con otro ejemplo, que es tip y al final colocan un top. Entonces, todo lo que esté dentro de estas dos líneas calcula el CPU time. Solo que, por ejemplo, si esto lo ejecutas varias veces, nunca te va a dar exactamente el mismo número. Te va a dar un número que está en el mismo orden. Entonces, los métodos, adelante podemos concluir que nosotros los métodos podemos compararlos con respecto al número de iteraciones, al CPU time, o si converge o no converge.